René Ortiz, quien es ministro de Energía y Recursos Naturales. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Me complace muchísimo compartir su programa y particularmente con su distinguida audiencia en la área de influencia de Guayaquil. Muchísimas gracias, ministro, y para nosotros también es muy importante, muy oportuno poder conversar con usted, sobre todo para empezar este diálogo con esta situación, ¿no?, particular que quizás genera un poquito más de confusión. Son cuestiones un poco más técnicas, ¿no? A partir de este mes, la Agencia de Regulación y Control de Energía fijará los precios referenciales de los combustibles. ¿Qué significa esto, ministro? ¿Qué cambio implica? Es para la ciudadanía, para el consumidor, un cambio significativo. Hasta ahora, quien fijaba los precios básicos era Petroecuador, y los fijaba en función de sus costos. Y entonces, estos costos también se manejan para otras actividades, no solamente para el comercio. Y entonces ahí había una especie de influencia de los otros costos, incluido refinación, todos estos, producción, el manejo administrativo. Y ahora, pues evidentemente, esto pasa como es lo normal y ocurre en todas partes, que es la Agencia de Regulación y Control la que maneja estas materias. Y estas materias para un considerando, que es muy importante, y es que desde la vigencia en mayo del Decreto Ejecutivo 1054, este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado tienen dos componentes en el mercado. El componente del mercado regulado, que entra dentro de bandas, y el componente de mercado desregulado, que es libre. Y esto también es importante porque es otro paso dentro del 1158, de este decreto nuevo que entra en vigencia. Y este es el que permite al sector particular, al sector privado, participar directamente en la importación de combustibles nuevos, con norma Euro 5 mínimo. Y esto ya es calidad. O sea, ya entramos en el segmento de calidad. Porque hoy día en el monopolio no hay calidad. El consumidor tiene que consumir todo lo que le venden, punto, y no hay calidad. No puede escoger nada más. Entonces, esa es la diferencia y es bastante notable, porque ya entra Petroecuador también a competir con sus propios estándares, sus propios programas de publicidad y todo eso, como lo hacen las otras compañías de comercio. Esa es la gran diferencia. La otra es la facilidad de importación para el sector privado. Ya. Ingeniero René Ortiz, Washington Delgado lo saluda. Muchas gracias. ¿Cómo está, don Washington? Qué placer saludarlo. Encantado realmente de conversar con usted y con Luisa María también. El hecho es que aquí lo que usted nos acaba de responder obviamente provoca en quien conoce la contabilidad de costos, cómo se calculan los precios, etcétera, una serie de inquietudes. Más allá del prurito de investigar, es el tema de que queremos saber cómo se está administrando el petróleo ecuatoriano y las medidas que está tomando el actual gobierno, a diferencia de lo que tomaba el anterior gobierno. Le voy a poner, por ejemplo, la primera pregunta. El rato que se dice en el boletín de prensa del 4 de noviembre, que así se va a evitar el incremento de más del 5% respecto al mes anterior en los precios del diésel premium, diésel 2, de los combustibles, significaría, y le pregunto, si Petroecuador habría estado traspasándole al consumidor alguna falta de productividad, algún costo que no corresponde a una competencia como lo que usted acaba de explicar, ingeniero René Ortiz. Sí, pero no estamos seguros todavía de eso. Debe ser grande porque la empresa es grande. Y al final van todos los costos metidos y se van distribuyendo, en fin. Y esto es parte del cambio. La otra parte de la explicación se refiere a que estos combustibles, los que entran en banda, solamente fluctúan un 5%. Esto es protección al consumidor. Solo el 5%.
Mes a mes, 5%. Los otros pueden fluctuar libremente, pero estos mes a mes son reglados, son regularizados, son normados. Estos son los que son parte del mercado regulado. El mercado desregulado, ese sí, está libre y ese es parte también del proceso de cambio. Ajá. Pero el consumidor tiene la opción. Si hay gasolinas nuevas, importadas, por ejemplo, con Euro 5, el comercializador de combustibles de esta calidad, porque ya entramos en el punto de calidad, bueno, pues él puede hacer todo tipo de publicidad para atraer al consumidor. Pero el consumidor tiene la oportunidad de escoger. O voy por Euro 5 o me voy por los combustibles que están regulados en la banda. Y la banda se regula tomando en consideración qué pasó en el mercado el mes anterior. ¿Y por qué se regula así? Esto es muy importante. Porque 70% de las naftas de alto octanaje son importadas del mercado. Entonces tenemos que hacer referencia a cómo varía el WTI en el mercado internacional, porque eso impacta directamente en las importaciones. Pero más grave, el 80% del diésel es importado también. Entonces están referenciados estos dos combustibles de consumo masivo, están referenciados al comportamiento del WTI en el mercado internacional. Ingeniero René Ortiz, excelente esta parte, muy bien la parte técnica y queda clara. Entonces, va a haber la posibilidad de importar cualquier combustible y luego es el importador el que lo pondrá a comercializar, a hacer publicidad y convencer de las bondades de esas gasolinas. Pero para que la ciudadanía tenga claro, en cambio queda en la banda de control el diésel premium, diésel 2, gasolinas extras y ecopaís. Ahora, le pregunto, si ustedes van a hacer los cálculos en el ministerio con su departamento correspondiente, van a tomar los datos internacionales y también me imagino los datos de importación. ¿Qué sistema existe para que allí haya credibilidad y que no haya, y le pregunto así, una manipulación de costos? Formidable la pregunta, porque eso es parte de la competitividad. Si un importador le pone un precio muy alto, no vende. ¿Por qué? Porque el consumidor todavía tiene la opción de comprar el otro. Y si el otro está dentro de bandas y es más barato, pues se va por el más barato. Aquí no hay nada más que hacer. Ahora, sí debo señalar lo siguiente. El importador privado que pone su dinero, que corre sus riesgos de que se suban los precios y que bajen los precios también. Ese importador también puede traer los combustibles que están dentro de banda. También puede. Y ahí hay más competencia todavía, fíjese usted. Porque ahí entran las capacidades propias del sector privado. A competir, ¿con quién? Con la grande. Petroecuador es la grande, ¿no? Pero dentro de la banda. Y ellos saben que dentro de la banda es solo 5%. 5% va a crecer. Ahora, este crecimiento sí le asusta un poco a la gente. Porque esto es un proceso educativo. Nos estamos educando bajo esta... Hemos vivido 40 años dentro del monopolio. No hay nada que hacer. Entonces, esto es un proceso de cambio bastante educativo. Le digo, la gente va a ir comprendiendo que las opciones del mercado son esas. Y nosotros le ofrecemos mercado regulado, subirá lentamente. Y en efecto, no me equivoqué, gracias a Dios, le digo, no me equivoqué porque las predicciones que yo hacía cuando tuvimos el pico de la pandemia es que los precios no van a subir así rápidamente, no, se van a mantener bajos. Y yo les digo a los importadores, señores, aprovechen que los precios están bajos. Este es el momento de entrar en el mercado y posesionarse con un nuevo producto. Euro 5 mínimo. Sí, esa parte del precio actual del petróleo, ingeniero René Ortiz, lo tengo preparado como para otra inquietud que va relacionada más a lo macro,
del gobierno ecuatoriano, del país, de todos los ecuatorianos, porque aún tengo otra inquietud, justamente sí, la tercera de la que nace de la primera pregunta y de su primera respuesta. Debemos saber los ecuatorianos que ese monopolio estatal que se ha mantenido durante 40 años nació por una idea populista, podríamos también decir, que el petróleo ecuatoriano, etcétera, etcétera, para favorecer a los pobres, y ahí nacen los subsidios y todo lo que hemos trabajado. No quiero meter el tema de los revoltosos que seguramente dirán, ya se le está entregando la gasolina a lo que querían, a la empresa privada. Pero ahora va a demostrar Petroecuador si realmente es o no productiva. Pero le pregunto, ingeniero René Ortiz, sabemos que no es productiva, que para refinar el petróleo ecuatoriano en la refinería de Esmeralda, por ejemplo, ahí hay un desperdicio alto que lo denunció el anterior ministro. Y en este sentido, yo pregunto, ¿en Petroecuador va a mejorar su productividad, modernizándose, etcétera, o de pronto salir del mercado porque nadie le compraría su gasolina cara, ingeniero Ortiz? Muy buena pregunta. Y esto me permite ilustrar a su distinguida audiencia un tema que también es novedoso y es nuevo. Y es que la refinería de Esmeraldas entra en un proceso de delegación para la administración y operación de la refinería de Esmeraldas con la construcción de una nueva refinería de alta conversión. ¿Qué hace la refinería de alta conversión? Toma todos los fondos de barril que son sucios, malos, contaminantes, y los convierte en diésel, gasolinas de alto octanaje, jet fuel, etcétera, o sea, combustibles que los llamamos en el mercado limpios y negros, los del fondo de barril, así se los llama. O sea, también entra Petroecuador, que no pierde su activo, no, se queda, no es una privatización. La empresa privada que sustituía a Petroecuador lo sustituye la parte de administración y operación de algo que va a invertir él en la mejora, en lo que usted señalaba, va a mejorar. Y entonces 2.400 millones de dólares es la inversión estimada. Cuando terminemos el proceso de licitación en el que estamos en este momento, será la inversión más grande de la historia del Ecuador. Hoy día no lo es todavía, porque hoy día la sigue siendo es el OCP. Vea usted, y el OCP ya termina su contrato. En el 2023 tiene que transferirle al Estado. Este es el mismo objetivo. Con la refinería de Esmeraldas le entregan a punto de evolución al Estado. Y ahí van todas las mejoras que costaron 2.400 millones de dólares, que es el estimativo de ahora. Ahora, mucha gente sí se pregunta, ¿y por qué no la puede hacer el Estado? Primero, porque no queremos caer en el mismo error del anterior. Si ahí se gastaron 2.200 millones, no se hizo nada. Y se desperdiciaron, y bueno, hay todo un proceso de corrupción ahí metido, como usted y yo sabemos. No. Esa experiencia ya es suficiente. Esta va a ser totalmente en manos privadas. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales. Precisamente en ese aspecto que usted menciona, de esta fusión que se está dando, habían ciertos comentarios por parte de los trabajadores, declaraciones que se dieron a los medios de comunicación, de que no había socialización sobre este tema y que notaban una cierta reserva en cuanto a la fusión de Petroecuador y Petroamazonas que de cierta manera generaba inseguridad. No hay reservas. A los señores, yo me he reunido con ellos, con los líderes sindicales, no es que me he reunido con todos, eso es bastante difícil porque usted y yo comprenderemos, y su distinguida audiencia, que unir estas dos empresas, Petroamazonas por un lado y Petroecuador por otro lado, son unir más de 10.000 personas. Esa es la unión, esa es la unificación. Son más de 10.000 personas. Entonces, la socialización también comienza hoy día. O sea, ya hemos superado
El periódico señala que estamos en un 48%. Ya estamos en el 49%, ya estamos en el 50%. Ya estamos avanzando. Avanza bien. Hay muy buena disposición. Por supuesto, estamos hablando de personas, seres humanos, obreros, trabajadores, administradores, todos ellos preocupados por la empresa. Todos ellos preocupados si va a haber capacitación, por ejemplo, en refinación, que hablaba hace un momento. Toda esta innovación tecnológica que se viene, porque se viene y va a ser permanente, significa que tiene que utilizar a todo ese personal, recapacitarlo, ponerlo a punto con las nuevas tecnologías, con todo lo que se va a instalar de nuevo, para que puedan seguir manejando ellos. Todo esto es muy positivo. Ahora, la socialización la vamos a ir haciendo, todavía hay tiempo. Todo este proceso de fusión entre Petroamazonas y Petroecuador tiene como objetivo final la unificación de las dos empresas en una sola, según el decreto ejecutivo del presidente de la República, 31 de diciembre de 2020. Ahí deben estar ya unificadas. Pero mientras tanto, hasta el 29 o hasta el 30 de diciembre, siguen las dos empresas manejando todo el sistema. Los trabajadores son los mismos. Y por supuesto, una vez unificada a partir del 1 de enero del 2021, ya entra en un proceso de optimización. Es que 10,000 personas no pueden manejar una empresa. Entonces entra en un proceso de optimización. Sí, va a haber desvinculaciones. Claro, pero esas desvinculaciones van a ser totalmente indemnizadas. Nadie se desvinculará sin recibir su indemnización. Para eso contamos nosotros en este momento, en el proceso, con una ayuda, un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ingeniero René Ortiz, ahora quisiera pasar a hablar del consumidor, especialmente del sector industrial, por una parte camaronero, pesquero, atunero, y también de los transportistas. Voy a ponerle un escenario en el evento de que en algún instante la competencia internacional haga que el precio del petróleo suba y por allí pues haya que también elevar el precio al consumidor. En estos casos que hay subsidio hasta cierto punto en la banda controlada o referencial, ¿qué va a pasar con la parte de transporte y especialmente con sectores como el camaronero, pesquero y atunero? Muy bien. Excelente su pregunta. Me permite ilustrar a su distinguida audiencia de la siguiente manera. Es cierto que los subsidios se eliminaron. Sí. La gasolina extra está totalmente eliminado el subsidio. Ya no existe el subsidio. Claro que está en la banda. Sí. Pero no existe. Y usted considera conmigo que, por ejemplo, desde que está funcionando el decreto, junio, julio, agosto, permanecieron bajos. Mismo 75, 1,75. La gasolina extra y la gasolina aditivada con etanol anhidro, que se le conoce comercialmente como Ecopaís. Ahí, parado. Pero en septiembre subió 7 milésimas. O sea, no es significativo. Y en este acaba de bajar otra vez 7 milésimas. Ya bajó. Entonces, sí sube y sí baja, aun cuando sea poco. Entonces, el impacto, aun cuando sea en milésimas, lo estamos midiendo. Sí, lo estamos midiendo. El transportista pesado de carga, libre para negociar cualquier precio de su carga. Pero el transportista de autobuses que utiliza diésel, ese sí está dentro de banda. Y ese está en este momento, a través de sus líderes del gremio de transportistas, en conversaciones con el Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para buscar la compensación. Exactamente eso ocurre con el sector atunero y el sector camaronero, es decir, el sector de la industria de acuacultura. El mismo efecto. Vamos midiéndolo y vamos conversando. No es materia del Ministerio de Energía, ya no es.
es materia del Ministerio de Finanzas la compensación, precisamente para mantener la competitividad. Pero quiero que recordemos algo muy importante, y esto es un mensaje también a los industriales como a los transportistas. Todavía somos muy bajos en el precio. Los precios en frontera peruana o los precios en frontera colombiana hasta son 3 veces más altos. Es decir, desde el punto de vista de competitividad, todavía estamos bastante bien situados, diría yo, para nuestros consumidores industriales, para nuestros consumidores transportistas. Y por eso puntualizaba que los aumentos están todavía en un margen bastante manejable, milésimas. Bueno, vamos a ver cómo siguen comportándose. En el diésel industrial ya estamos en centavos. Vamos a ver cómo ese impacto de centavos por el aumento puede restar competitividad a nuestro sector industrial. Y entonces hay que buscarle la forma de compensarlo. Y hay toda la mecánica que le utilizábamos anteriormente, pero ahora dirigida solo a ellos y a nadie más. Ese es el objetivo. De acuerdo. Ahora, esto nos lleva, obviamente, ingeniero René Ortiz, usted conoce mucho también de esto, la necesidad de que el Estado haga controles para que se evite que el subsidio vaya a lugares indebidos. Ejemplo, una pena decirlo, que se vaya a Perú, que se vaya a Colombia con el dinero de los ecuatorianos. Y que nos perjudique. Sí, exactamente. Igual nos pasa con el gas. El gas, allí hay una idea siempre permanente de ayudar al pobre, al de escasos recursos, al que tiene un sueldo básico, etcétera, etcétera. Con el subsidio, le pregunto, siempre se ha intentado, yo en lo personal, y me permito mezclar aquí un análisis propio, subsidiar o a largo plazo, ¿verdad? O focalizar, prácticamente es imposible cuando hay voluntades humanas. ¿Se ha pensado en mantener el precio del gas bajo, como lo ha decidido el gobierno y lo ha decidido usted también? Sin embargo, ministro René Ortiz, ¿se ha pensado en la focalización finalmente o ya se desistió de esa mecánica? No hemos desistido. Simplemente aprovechamos de la coyuntura. Y la coyuntura es que este gobierno está a las puertas de terminar su administración. Y probablemente, desde el punto de vista psicológico, el cambio de gobierno también, tal vez también invita, iba a decir, a los grandes cambios, a las grandes reformas. Y la focalización está ahí. Por el momento está congelado el precio. Y el consumidor de gas doméstico, como le llamamos, pues congelado. Y el consumidor de gas LPG vehicular, congelado, porque es pequeñito, no es significativo, pequeñito. Y finalmente para ciertas industrias, pero también es pequeño. El grande es el consumo domiciliario, este es el grande. Este sí está congelado, el consumo domiciliario tiene que estar tranquilo, no van a aumentar los precios, pero la focalización va a llegar en algún momento. Hay una enorme cantidad de teorías para manejar la focalización, muchas. Pero yo sí quiero resaltar lo que usted ponía en su pregunta, y es el tráfico ilegal por frontera. Y el tráfico ilegal por frontera necesita un trabajo minucioso, porque una mula con más de 900 cilindros puede pasar simplemente si los controladores en fronteras se hacen a un lado y miran a otro lado, y se fue la mula con 900 cilindros, y se ha podido detectar, curiosamente, cilindros de color azul hasta en Chile. O sea, es tan barato el gas en el Ecuador que puede ir pasando todos esos peajes, entre comillas, va pagando y aparece en Chile. Terrible. Se estima que más o menos debe estar en el orden de un 20% de ese tráfico ilegal. Esto es un perjuicio bastante grande. Y claro, los políticos miden el momento político
Y claro, ellos tampoco le encuentran muchas veces cuál es el momento político. Yo manejo las cosas técnicamente, ese es un estilo mío, pero no necesariamente se compadece con el manejo del el sector político del gobierno. Entonces ellos saben cuándo es el momento. Hemos hecho muchas cosas en el cuándo es el momento y hemos podido citar en este programa con usted y con doña Liz este y otro ejemplo para señalar que llegó el momento para esos. Muy bien, llegará, yo también pienso que llegará el momento para el gas licuado de petróleo de consumo domiciliario y de otros consumos. Ministro, y precisamente como usted lo mencionaba, políticamente es un tema muy delicado, ¿no? El tema de la focalización, pero tiene que llegar en su momento y considerando la situación también de la economía actual, podría ser una de las tareas para el próximo gobierno, en su experticia. ¿Qué valdría la pena tener en cuenta allí? Sí, en efecto, esa parte del tema político ahora es todavía más crítica, porque esa contracción de la economía mundial y por supuesto la ecuatoriana jamás antes registrada, casi más del 30% de contracción. Nos hicimos más pobres, nos hicimos más pequeños. El planeta en su conjunto se hizo más pequeño. El planeta en su conjunto sufrió este empobrecimiento. Ahora los registros ya van a empezar a salir. Y vamos a ver que en efecto el tema de la pandemia fue algo desastroso, no solamente económicamente, socialmente, psicológicamente y políticamente, porque ya el político dentro de esa nueva normalidad va a tener que pensar diferente. Pues ya no estamos viviendo lo mismo que en el pasado. Quiero citar, si usted me lo permite, como una anécdota, un estudio que encomendó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a unos consultores. ¿Qué va a pasar con el francés? Era la pregunta. Un volumen gigantesco del estudio. Pero el resumen, como lo presentó el presidente Macron, dice: el 50% de los franceses nunca más volverá a hacer lo que hacía antes de la pandemia. Eso es cambio. Esa es la nueva normalidad. Es esta. Ustedes y yo conversando y su audiencia probablemente también conectada con el Zoom. Pero esto es internacional. Yo tengo conferencias que antes necesitaban transporte aéreo, necesitaban hoteles para que uno esté presente ahí, y hoy día nada de eso. Todo funciona con estas plataformas extraordinarias de conectividad. Todo esto es la nueva normalidad. Este estudio y esta forma como el presidente francés lo resume es muy indicativa. El francés, que se puede decir el europeo y que se puede decir el resto del mundo, nunca más, el 50% nunca más va a regresar a hacer lo que hacía antes de la pandemia. Y considerando además que Francia, por cultura, siempre ha sido independiente, sí, de lo que opine Inglaterra, de lo que opine Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, esta reflexión suya, interesante haber compartido ese estudio, me lleva a otra parte que lo hemos tratado nosotros acá permanentemente. Lastimosamente todavía hay un sector de ciudadanía que se deja llevar por el populismo, el mesianismo, etcétera, etcétera. Habría que hacer un estudio más a fondo en el caso ecuatoriano. Pero lo que hemos visto en Argentina, lo que hemos visto en Bolivia, y aún con ciertas reservas en Estados Unidos, es que se está imponiendo el relativismo, el hecho de decir, no importa que los gobiernos roben con tal de que yo tenga trabajo, etcétera. Entonces, esa relatividad hace que la política, a pesar de los impactos de la pandemia, todavía no nos haya enseñado. Y yo esto lo llevo a colación
cuando en el anterior gobierno quedamos endeudados, y lo llevo al tema petrolero, al tema de haber ignorado prácticamente el petróleo ecuatoriano con China, con una deuda carísima, y que ahora se la pretende de alguna manera bajar con el Fondo Monetario Internacional, pero esto no es fácil que todas las personas lo capten y lo comprendan y lo asimilen. Le pregunto, si hoy el precio del petróleo está en $40.75, precio todavía bajo, ¿cómo se está financiando el presupuesto ecuatoriano? Yo sé que eso le corresponde al ministro de Finanzas, pero me imagino que conversan todos los días con el presidente, ingeniero René Ortiz, en la producción. Ojalá que hubiéramos elevado la producción, salimos de la OPEP para liberar los precios, pero esto es lo que ustedes le están preparando, ojalá la mesa servida, ojalá fuera así, al futuro gobierno. Sí, voy a comenzar por esa pregunta bastante difícil de la política. Creo que dentro de la sociedad, la política es la última que aprende de estos procesos. Entonces, a la final se van a tener que alinear. Todo viene con un proceso de cambio. Ahora bien, en el mundo de la industria petrolera, igualmente estamos enfrentando un proceso de cambio extraordinario. El consumo de petróleo va disminuyendo. Hay una tesis universal dentro de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático que se llama descarbonización del planeta. Vaya qué término, fíjese usted. Descarbonización del planeta. Quiere decir que le están apuntando al petróleo. Dice, les vamos a consumir cada día menos. Y prepárense, porque algunos países se van a quedar con el petróleo en el subsuelo. Como por ejemplo, este país nuestro, vecino, hermano, como Venezuela, que pasa por semejante crisis terrible por ya casi más de 20 años, ¿no? Tiene las reservas más grandes del mundo, probablemente dentro del escenario que yo lo voy a describir con usted. Se queden buena parte de esas reservas sin consumir. Y es que hay una declaración pública que anecdóticamente quiero compartirla con usted y su distinguida audiencia. El famoso Sheikh Yamani de Arabia Saudita, ministro de Petróleos de Saudita, ya como consultor en sus años maduros, dice, la era de la piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. Puntos suspensivos. Claro, claro. Vea qué es lo que está diciendo. Y entonces les llevo a la práctica. Estados Unidos, desde el año 2005, vea que eso está bastante atrás. Todos los días consume menos petróleo. Se lo ve. Va consumiendo menos petróleo. Esto es real. Esto es absolutamente real. Mientras tanto, el mundo entra en un proceso de electrificación masiva. Y dentro de la electrificación masiva están las opciones. Hidroeléctrica es un tremendo poder, pero solo para unos cuantos. Ahí está Ecuador, ya convertido en un exportador confiable de electrones a Colombia y a Perú. Ya estamos en el mercado, ya nos consideran confiables. Estamos exportando kilowatts. Este año probablemente terminamos con más de $400 millones de exportaciones de electrones. Vea usted. Y solamente hemos consumido un quinto del potencial hídrico para desarrollar hidroeléctricas. O sea, nos falta largo por recorrer. Pero nos hemos metido ya en el mercado de la exportación de electricidad. Eso es muy importante. Y claro, dentro del desarrollo de este mercado, que ya es nuevo para todos, es la nueva normalidad. Entonces, nosotros podemos vender kilowatts y electrones a Chile, y a Argentina, y a Bolivia, y por el norte,
¿Por qué? Porque ya estaremos interconectados todos. Y ya estamos bien con Colombia, y por eso le doy el ejemplo. Yeah. Con Perú es poquito, porque el sistema no está puesto todavía. Tiene que haber inversión. Pero no. René Ortiz, alguna vez vamos a conversar, que es tan interesante esto. Primero, cuando usted comenzó en la última parte, me parecía ciencia ficción. El tema de los electrones, el tema, ahora como el mismo presidente Lenín Moreno ha hablado de la física cuántica y todas estas cosas. Es interesante, usted está viendo el mundo bastante anticipado y me alegra mucho porque esto lo lleva a la práctica de manera previsiva. Voy a dejarla a Luisa María con la última inquietud para el cierre y le agradezco muchísimo, ingeniero René Ortiz, le deseo siempre éxito. Su éxito es éxito de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doña María Liz. 40 minutos. Sí, agradecerle también, ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales, por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Fue un placer. Buenos días. Muy amable, éxito, gracias.